El verdadero origen de la Navidad. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El origen pagano de la Navidad. Navidad, nativitas o nacimiento en latín, es una de las festividades más celebradas por las gentes. Según el mundo religioso, la festividad conmemora el nacimiento de Jesucristo un 25 de diciembre de cada año. La Iglesia Católica Romana, protestantes, ortodoxos, Iglesia Anglicana y otras denominaciones religiosas, incluyendo muchos llamados cristianos, honran este día y lo reconocen como el nacimiento de Jesucristo. En las naciones de lengua inglesa se utiliza el término Christmas, que significa misa de Cristo, para describir la Navidad. Según historiadores, ya para el siglo III las gentes celebraban el 25 de diciembre como día festivo. Particularmente, Navidad se refiere al nacimiento de Sol Invictus. Este era el dios Sol oficial del Imperio Romano. Deus Sol Invictus o Dios Sol Invencible fue un título religioso utilizado por el imperio para identificar a tres deidades distintas: a Elagabalus, dios solar sirio; Mitra, dios persa; y Sol, dios romano. El emperador Aureliano convirtió la fecha del 25 de diciembre en un culto oficial junto a otros cultos romanos tradicionales que se celebraban. Muchos años después de su muerte, la fiesta de Navidad fue reconocida por el emperador Constantino en el siglo IV, cuando abrió las puertas al cristianismo en el Imperio Romano, después de tanta persecución en tiempos del emperador Nerón, porque la fecha había adquirido popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol. A partir de esa época, las celebraciones del imperio se empezaron a mezclar con celebraciones cristianas. Muchos historiadores han asegurado que la Navidad fue introducida en el mundo religioso por la Iglesia Católica Romana durante el siglo IV, proveniente del paganismo. La palabra Navidad es una contracción de natividad, que significa natalicio. La Navidad hizo su aparición en la Iglesia Católica Romana y se extendió al protestantismo y al resto del mundo religioso. Pero, ¿de dónde la recibió la Iglesia Católica Romana? No fue de las enseñanzas del Nuevo Testamento, ni los apóstoles, quienes fueron instruidos por Jesucristo. En el siglo IV, el obispo Liberio de Roma ordenó a los creyentes celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Sin embargo, fue el emperador Constantino quien introdujo oficialmente la Navidad como una fiesta inamovible un 25 de diciembre. Este día fue escogido porque en Roma ya se celebraba como un día festivo y lo dedicaban al dios Sol Saturno, otro nombre para Satanás. Además, el emperador Aureliano había proclamado el 25 de diciembre como Dies Natalis Solis Invicti, que fue el festival del nacimiento del Sol Invencible o Sol Invictus, y fue él quien además promovió el festival como un día festivo para el Imperio Romano, que luego se convertiría en la inspiración para la Navidad. En el siglo IV, el Papa Julio I especificó el 25 de diciembre como fecha oficial del nacimiento de Jesús. La Enciclopedia Católica declara que la Navidad no estaba incluida en las primeras festividades de la Iglesia Católica Romana. Sus primeros indicios provienen de Egipto. El paganismo relacionado al mes de enero se asociaba con la fiesta de la Navidad. Además, la Enciclopedia Británica, edición de 1946, nos declara: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia cristiana primitiva. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. La celebración de la Navidad fue adoptada tiempo después directamente del paganismo. Datos históricos demuestran que entre los siglos II y III de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. La fiesta fue adoptada por la Iglesia Católica Romana aproximadamente en el siglo IV. La Biblia no exhorta a los cristianos a celebrar la Navidad como un día festivo. La Navidad es considerada por la mayoría de las gentes como un tiempo maravilloso para obsequiar regalos, escuchar música, gastar dinero en ostentosas decoraciones, comer platos de comidas navideños
y cantar villancicos por todo el barrio. Supuestamente todo esto está centrado alrededor de la adoración a Jesucristo. ¿Nos enseña a hacer todo esto la Biblia? Claro que no. Todo lo relacionado con la Navidad tiene sus raíces en las antiguas costumbres babilónicas y religiones paganas que los romanos adoptaron. Es muy probable que las primeras celebraciones de Navidad fueran en reacción a las celebraciones saturnales romanas, que eran una cosecha tipo festival que marcaba el solsticio de invierno, el retorno del sol que honraba a Saturno, el dios de la siembra, porque el calor del sol se requería para permitir la siembra y el crecimiento de los cultivos. El dios Saturno representaba a Satanás, y este dios era adorado por los romanos, que en realidad estaban adorando al príncipe de las tinieblas. Y si tú, que dices ser cristiano y cristiana, celebras este día, se lo estás dedicando a Satanás y no a Jesucristo. Despierta ya de tu ignorancia. La Navidad se desarrolló como un medio de sustituir la adoración al Dios Sol por la adoración al Hijo de Dios. En el siglo IV, después que el catolicismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el emperador Justiniano I hizo de la Navidad una fiesta cívica en el siglo VI. Los mesopotámicos adoraron a Tamuz, los cananitas a Moloch o Baal, los griegos y los fenicios a Crono y los romanos a Vulcano. Todos estos dioses falsos estaban vinculados al dios Sol Invictus. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Jesucristo ni siquiera nació en la fecha en que se observa la Navidad. La Biblia y la mayoría de las enciclopedias u otros documentos históricos nos confirman que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica lo registra claramente. La fecha exacta del nacimiento de Jesucristo es totalmente desconocida. Si Jehová Dios hubiera querido que celebráramos el nacimiento de su Hijo, no hubiera ocultado la fecha. La justificación que muchas personas usan para celebrar la Navidad es que se han reemplazado las viejas costumbres paganas y que ahora las nuevas costumbres están enfocadas en Jesucristo. Muchos dicen que honran a Jesucristo al celebrar la Navidad, pero Dios nos advierte que esto es inaceptable. Él ordena claramente no celebrar la Navidad o cualquier festividad pagana, porque es abominación para Él y su Hijo. Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También dice en Marcos capítulo 7, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La Navidad no es una fiesta instituida por Dios, sino una tradición de hombres. En Levítico capítulo 23, Él instituyó 7 fiestas solemnes para su pueblo, y la Navidad no está incluida en ellas, porque no es bíblica. Sépalo bien, cristiano, que celebras fiestas mundanas que Dios aborrece. Deja ya la hipocresía religiosa y comienza a servirle a Dios de todo corazón como Él demanda. Infiltración de la Navidad en el cristianismo. ¿Cómo pudo la Navidad infiltrarse en el cristianismo? Recuérdese que el mundo romano había adoptado muchas costumbres paganas de naciones que ellos conquistaron, y con el advenimiento del emperador Constantino, quien en el siglo IV se declaró cristiano, elevó el cristianismo a un nivel de igualdad con el paganismo, y el mundo romano comenzó a aceptar un cristianismo popularizado, y nuevos adeptos que eran paganos se convirtieron al cristianismo, mezclando sus festivales y dioses con el cristianismo y acomodando el día 25 de diciembre al nacimiento del Hijo de Dios. No existe duda alguna que la Navidad llegó al mundo por medio de la Iglesia Católica Romana y que la recibió del paganismo. Pero, ¿de dónde surgió? ¿Cuál fue su verdadero origen? Debemos entender que Navidad es una de las principales festividades desarrolladas por el misterio religioso babilónico, que tiene sus raíces en la antigua Babilonia de Nimrod y Samuramat o Semiramis, y se remonta a la época posterior al diluvio. Nimrod fue el verdadero fundador de este sistema religioso, de imperios y gobiernos humanos. Es muy probable que haya sido él quien organizó el primer reino mundial, según Génesis capítulo 10, versículos del 10 al 12, y fue el comienzo de su reino, de Nimrod, Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar.
De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 12 habla del origen de este hombre. El nombre Nimrod se deriva de la palabra hebrea marad, que significa rebelarse. Por medio de escritos antiguos aprendemos que Nimrod comenzó la gran apostasía religiosa mundial organizada que ha dominado al mundo desde tiempos antiguos hasta ahora. Muchos cristianos celebran Navidad sin conocer sus verdaderos orígenes. Al transcurso del tiempo, Samuramat se convirtió en la reina del cielo y Nimrod en el divino hijo del cielo. Después de varias generaciones de esta adoración idólatra, Nimrod se convirtió en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios Sol. En el sistema del misterio religioso babilónico, la madre y el hijo se convirtieron en objetos principales de adoración a través de muchas generaciones por todo el mundo, con variaciones de nombres según los pueblos y las lenguas. Sorprendentemente, había surgido el concepto pagano y religioso de la Virgen mucho antes del nacimiento de Jesucristo y se disimuló bajo nombres cristianos, popularizando la falsa idea de la Madre y el Hijo, hoy día Virgen María y el Niño Jesús para los católicos romanos. En época de Navidad, quienes han sido criados creyendo estas tradiciones paganas durante toda la vida han aprendido a aceptarlas como sagradas. Jamás se detienen a investigar si dichas costumbres y tradiciones tienen sus orígenes en la Biblia o si tal vez son paganas. El verdadero origen de la Navidad se desarrolló en la antigua Babilonia. En Egipto, el hijo de Isis, Horus, nació un 25 de diciembre. Los antiguos pueblos paganos en todo el mundo celebraban esta fecha siglos antes del nacimiento de Jesucristo. El Mesías no nació un 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva no celebraron el natalicio de Jesucristo en esa fecha ni en ninguna otra. La fecha del 25 de diciembre está vinculada a dioses paganos que eran adorados por distintos pueblos antiguos. No existe en la Biblia el día pagano de Navidad y Dios no fijó ordenanza alguna para que celebremos el cumpleaños de su Hijo. Otras costumbres paganas. Según la Enciclopedia Americana, la flor de Navidad y el madero que se enciende en la chimenea son vestigios de épocas precristianas. La corona verde o la guirnalda usada para adornar las puertas de tantos hogares se remonta a las costumbres paganas de adornar lugares de adoración para las festividades que se celebraban a los diferentes dioses. El árbol de Navidad proviene de la antigua Babilonia y su origen precede la era cristiana. Aún las velas, símbolo tradicional de la Navidad, son una vieja costumbre pagana, pues se encendían al ocaso para reanimar al dios Sol cuando se extendía para darle paso a la noche. También el personaje principal de Navidad es Santa Claus, que está basado en San Nicolás, obispo de Mira, nacido en el siglo III en el Imperio Romano. Existen padres que castigan a sus niños por decir mentiras, pero al llegar la Navidad, ellos son primeros en contarles la mentira de Santa Claus, los Reyes Magos y el Niño Jesús. ¿Por qué nos extraña que al llegar a la edad adulta también crean que Dios es un mito? Es comportamiento cristiano enseñarle a los niños mitos y mentiras. Dios exhorta en Levítico capítulo 19, versículo 11, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Aunque la mente humana lo justifique, Dios advierte en Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sépalo bien, la Navidad no es una costumbre cristiana, sino pagana nacida en la antigua Babilonia. Es bíblico intercambiar regalos. Para muchas personas el intercambiar regalos es el punto más importante de la Navidad y muchos se atreven a decir que para esto sí tienen autorización bíblica porque Jesucristo recibió regalos de los magos de Oriente. En realidad la costumbre de intercambiar regalos en la época navideña no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Un regalo se obsequia cuando uno sienta hacerlo y no en un día específico. Aunque parezca extraño, dicha práctica nunca celebra el nacimiento de Jesucristo ni lo honra a Él. Lo honrarías tú
comprando regalos para todos tus familiares y amigos, haciendo caso omiso de su persona a quien deberías de honrar supuestamente. ¿No te parece absurdo desde este punto de vista? ¿Es bíblico intercambiar regalos? Los magos de Oriente preguntaron por el niño Jesús, nacido rey de los judíos, pero ¿por qué llevaron regalos? ¿Por ser su cumpleaños? De ninguna manera, porque ellos habían llegado unos días después de su nacimiento. Entonces, ¿lo hicieron para darnos ejemplo? No, ellos no intercambiaron regalos con José y María, sino que le ofrecieron presentes al Cristo, según Mateo capítulo 2, versículo 11. En el Medio Oriente se acostumbra entrar a la presencia de reyes y grandes personajes con obsequios o regalos. La costumbre era practicada con frecuencia en el Antiguo Testamento y persiste hoy día. Los magos de Oriente no estaban instituyendo una nueva costumbre cristiana de intercambiar regalos para honrar el nacimiento de Jesús. Ellos actuaron de acuerdo con esta antigua costumbre y le llevaron obsequios de la misma manera como hoy día los llevan quienes visitan a un jefe de Estado. Hoy día las gentes argumentan con frecuencia para justificar la celebración de la Navidad e insisten en que a pesar de tener raíces paganas ya no se celebra para honrar al Dios Sol, sino para honrar a Jesucristo. La palabra de Dios declara en Deuteronomio capítulo 12, versículos 30 y 31, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Más claro no puede cantar el gallo. Jeremías capítulo 10 versículos 2 y 3 nos advierte, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dios nos advierte claramente por medio de su palabra que no aceptará esta clase de adoración, aunque sea con la intención de honrar a Jesucristo, porque es abominable y no lo honra a Él, sino a falsos dioses paganos. Jehová Dios no acepta que lo honremos como nos dicte nuestra propia conciencia. Jesucristo enseña en Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra vez, él dice en Mateo capítulo 15, versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Luego añade en Mateo capítulo 15, versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La celebración de Navidad es un mandamiento de hombres y Dios lo prohíbe. Precisamente esto es lo que millones de personas, incluyendo cristianos desobedientes, hacen hoy día. Descartan el mandamiento de Jehová para celebrar tradiciones paganas creadas por los hombres. Practicando las costumbres de Babilonia. La Navidad se ha convertido en una fiesta comercial apoyada por las compañías más grandes del mundo que mantienen las gentes engañadas acerca del espíritu navideño. Incluso muchos llamados cristianos están tan aferrados al espíritu navideño que al conocer la verdad de este día diabólico se ofenden. La mayoría de las gentes nunca reflexiona porque creen en costumbres y tradiciones paganas y pocos son los que tratan de entender sus orígenes y las aceptan sin antes investigar. El espíritu navideño es revivido cada año no para honrar a Jesucristo, sino para vender mercancía y honrar al diablo y los demonios. Todos los años se derrochan billones de dólares en tantas compras navideñas. Nos hemos denominado naciones cristianas, pero estamos realmente apoyando el misterio religioso babilónico. Y Jehová Dios nos advierte en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Efesios capítulo 5, versículo 14 advierte, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Navidad es una tradición vinculada al culto del sol
que se originó de religiones paganas miles de años atrás. La adoración al sol era uno de los pilares principales de la mayoría de las antiguas religiones. Los elementos tradicionales de la Navidad preceden al cristianismo, y esta era pagana antes de ser adoptada por el mundo religioso. La mayoría de las costumbres navideñas se basan en antiguos festivales paganos como la Saturnalia romana y el Yule escandinavo. El mundo religioso los adoptó durante el primer período de la historia de la Iglesia Católica Romana. Prácticamente todas las deidades vinculadas al dios Sol nacieron un 25 de diciembre. Según sus leyendas, detrás de cada ídolo existe un demonio y el dios Sol es una clarísima representación de Satanás. La religión romana del mitraísmo, que existió cientos de años antes que los cristianos celebraran la Navidad, sostiene que el nacimiento del dios Mitra fue el 25 de diciembre. Los cristianos de los primeros siglos no sabían con certeza en qué fecha había nacido Jesús. Casualmente, el 25 de diciembre era el día en que el mundo pagano celebraba el nacimiento de sus dioses solares, dedicándoles un antiguo festival del solsticio de invierno, el festival pagano del nacimiento del sol, que siglos después fue adoptado por la Iglesia Católica Romana como la Natividad de Jesús, que luego llamó Navidad. Los primeros cristianos y judíos no celebraban los cumpleaños porque lo consideraban una práctica pagana. No existen celebraciones cristianas de cumpleaños en la Biblia, porque el cumpleaños está relacionado con las representaciones paganas de los ciclos solares. Esfuerzos por encontrar algún indicio bíblico de la fecha del nacimiento de Jesucristo ha sido un fracaso. Por lo tanto, la fiesta de la Navidad fue establecida por autoridades religiosas y no por la Biblia. En conclusión, un concepto erróneo en el mundo religioso y entre los cristianos es que la Navidad está directamente relacionada con la figura de Jesucristo y su cumpleaños. Si tú como cristiano celebras la Navidad o cualquier fiesta pagana e inmunda, eres un hipócrita e inmundo, porque estás deliberadamente desobedeciendo la palabra de Dios, que advierte en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.